Bienvenidos a Secreto Ley de Atracción. Para empezar, imaginemos por un momento a la persona más insegura que alguien pueda conocer. Ujú. Esa persona súper tímida que siempre se hace menos en las reuniones, o sea, que parece necesitar que le echen porras constantemente para atreverse a dar un solo paso. Claro, la típica imagen de la inseguridad. Exacto. Y socialmente, como que existe esta expectativa, esta regla no escrita, de que esa inseguridad extrema es sinónimo de humildad. Es la imagen del que, pues, no se cree mucho. Sí, lo vemos como una virtud disfrazada. Pero a ver, ¿qué pasaría si le damos la vuelta por completo a esta idea? Digo, ¿qué pasaría si la realidad demostrara que esa baja autoestima, esa inseguridad paralizante, no es en absoluto una señal de humildad, sino el disfraz más letal y sofisticado del orgullo? ¡Wow! Esa es precisamente la paradoja que vamos a desentrañar en el análisis de hoy. Y fíjate, es un concepto que de verdad sacude los cimientos de cómo entendemos la psicología del ego. Sí, totalmente. Hoy vamos a explorar una serie de textos antiguos y discursos contemporáneos que revelan algo verdaderamente crudo sobre la naturaleza humana. O sea, desde una perspectiva filosófica e incluso analizando textos históricos milenarios, surge una premisa fascinante, Ajá, ¿cuál es esa premisa? que el orgullo es la única disposición del corazón que pone al ser humano en oposición directa a lo divino. Si uno revisa las narrativas clásicas que estamos analizando hoy, se plantea que no es la mentira, ni la codicia, ni las malas acciones evidentes lo que genera esta desconexión total. O sea, ¿no es lo que siempre nos han dicho? Exacto, no lo es el orgullo. Y el mayor peligro, es que ha mutado. Ya no siempre usa la máscara de la arrogancia de antes. Ahora opera desde las sombras de la victimización. A ver, pausa ahí, porque esto de entrada me hace un poco de ruido. Es normal, claro. Suena casi insensible decir que alguien que genuinamente se siente menos en un rincón o que batalla todos los días con su valor propio es en realidad un egocéntrico. Sí, suena durísimo. Pero bueno, la promesa para quienes nos escuchan hoy es descubrir cómo identificar esos límites ocultos del ego y pues encontrar la clave para una autenticidad real. Pero para arrancar necesito entender esto. Dime. ¿Cómo es posible que el orgullo se ponga la máscara de la baja autoestima? Supongo que para entenderlo tenemos que observar el comportamiento humano en los niveles donde el éxito ya no es una variable, sino una garantía. Al cual, y es natural que cause conflicto, porque la sociedad nos ha enseñado a medir el orgullo solo hacia arriba, no hacia abajo. Ujú. Pero miremos el mecanismo psicológico en la cima del mundo. Uno de los discursos que analizamos hoy ilustra esto a la perfección. A ver, cuéntanos. Es una anécdota compartida en una ceremonia de graduación en la Universidad de Harvard. La dio Oprah, una de las figuras mediáticas más influyentes de nuestra era. Estamos hablando de una mujer que ha construido un imperio de comunicación brutal, Claro, o sea, se ha sentado con todo el mundo. con todo el mundo, frente a frente con presidentes, líderes mundiales, activistas históricos y las estrellas de cine más grandes del planeta. Y bueno, ella relata que, después de 25 años de carrera y más de 35,000 entrevistas, notó un patrón absoluto. Un patrón en todos ellos. En todos, un denominador común inquebrantable. Sin importar si acababa de entrevistar al político más poderoso del mundo o a la celebridad del momento, en el instante exacto en que las cámaras se apagan, todos hacen lo mismo. ¿Qué hacen? Invariablemente voltean hacia ella con la misma mirada de vulnerabilidad y le hacen la misma pregunta. Le dicen, ¿estuve bien? ¿Lo hice bien? No inventes. Está cañón. O sea, 35,000 entrevistas y la pregunta es idéntica. Idéntica. Estamos hablando de personas que ya conquistaron el mundo, tienen recursos que la mayoría no pueden imaginar, influencia global, un ejército de asistentes diciéndoles lo increíbles que son todo el día. Sí, viven en una burbuja de validación. Y aún así, en el momento en que se apaga la luz roja de la cámara, se subestiman, se sabotean internamente buscando una validación externa inmediata. Tienen terror de haber cometido una torpeza. Exacto, de no haber proyectado la imagen perfecta. Y fíjate que, leyendo esta parte de los textos, formulé una analogía que creo que ayuda a aterrizar el por qué pasa esto. A ver qué opinas. A ver, Echana, desarrollemos esa idea. ¿Cómo funciona? Para mí, el orgullo y la baja autoestima son como mirar exactamente el mismo espejo, solo que con distinta iluminación. Órale. A ver, ¿cómo en ambos escenarios? Haz de cuenta, imagina a alguien que se para frente a un espejo de cuerpo entero durante horas para admirarse.
Ve lo genial que es, lo bien que le queda la ropa, la perfección de su peinado. El clásico narcisista, digamos. Cualquiera que pase por ahí diría, qué barbaridad, qué persona tan orgullosa y egocéntrica. Pero ahora pongamos a otra persona frente a ese mismo espejo, exactamente la misma cantidad de horas. Ok. Solo que esta vez la persona se está criticando, está obsesionada con cada uno de sus defectos, pensando que sus orejas son muy grandes, que no tiene el talento suficiente, aterrorizada de lo que todo el mundo va a pensar de ella al salir a la calle. Claro, el polo opuesto visualmente. Pero no. Si lo analizamos fríamente, en ambos casos el denominador común es el mismo. La persona está absolutamente obsesionada consigo misma. Sí, el foco no ha cambiado. El foco de atención, o sea, el centro del universo en esa habitación, sigue siendo el yo. Por eso la baja autoestima es tan engañosa, porque secretamente el mecanismo sigue siendo el egocentrismo. Esa analogía da justo en el clavo y explica el mecanismo causal que subraya el material. Detrás de la baja autoestima hay un ego que está herido, pero sigue siendo el protagonista de la historia. Nunca deja de ser el actor principal. Y esto es vital porque nadie, de verdad nadie, levanta la mano voluntariamente para admitir que es orgulloso. No, qué pena. Exacto. Si en un auditorio se pregunta a la audiencia quién tiene problemas con la ira o quién es impuntual, vas a ver muchísimas manos arriba. Sí, eso se admite fácil. Pero el orgullo siempre es percibido como el problema del vecino, o sea, es el cáncer del de al lado. Y al igual que una enfermedad silenciosa, trabaja escondido. Totalmente. Cuando ese orgullo no resuelto choca con la realidad y no puede manifestarse como una arrogancia victoriosa, porque la persona siente que no da el ancho, pues se invierte. Se va hacia adentro. Exacto. Se transforma hacia afuera y se presenta como baja autoestima o victimización. Es la misma obsesión por el yo, solo que con otra sintomatología. Es letal, de verdad letal, precisamente por su invisibilidad. La gente se compra el cuento de que es muy humilde porque no exige los reflectores. Cuando en el fondo sufre profundamente por no ser el centro de atención. Tal cual. Y esto nos lleva a un escenario crítico. Digo, si este orgullo oculto hace que el ser humano sea adicto a la validación constante, ¿qué sucede cuando la vida o las circunstancias le piden a alguien que haga algo que amenaza directamente esa preciada imagen pública? Uf, ahí es donde truena todo. ¿Sí? Y las narrativas históricas que estamos revisando nos presentan un caso de estudio espectacular para responder esto. El protagonista es Naamán. Un personaje interesantísimo. Si lo tradujéramos a la era moderna, este Naamán era el rockstar indiscutible del momento en el Antiguo Testamento. Sin duda. Los textos lo describen como el comandante en jefe de un ejército imperial, un hombre de éxito arrollador, aclamado por multitudes. El ídolo de todos. Era la figura que todos querían ser, el equivalente al perfil con más millones de seguidores en Instagram y la vida aparentemente más perfecta. Pero, había un detalle. Un problema oculto gigantesco. El gran secreto. Debajo de ese uniforme militar impecable, debajo de las medallas de oro que tintineaban a cada paso y de la armadura brillante, Naamán padecía lepra. ¡Qué contraste tan fuerte! Sí, y me detengo aquí porque la lepra en estos relatos es una metáfora visual potentísima de lo que hace el orgullo. Por fuera, el comandante proyecta gloria absoluta y control. Pero por dentro hay una condición que le está carcomiendo la piel. Un secreto vergonzoso que pronto no podrá ocultar bajo ningún traje de diseñador o ningún uniforme. Esa dualidad es el motor de la historia. Naamán es consciente de que su estatus es un castillo de naipes a punto de colapsar si no encuentra una cura. Estaba desesperado. Así es. Así que, en un acto de desesperación, emprende un viaje internacional para buscar sanidad con un profeta conocido como Eliseo. Pero aquí es donde presenciamos uno de los choques de egos más fascinantes de la literatura antigua. Porque no llega humilde, ¿verdad? Para nada. Naamán no viaja como un paciente vulnerable, viaja como una celebridad exigiendo servicio VIP. Llega a la casa de este sanador con una caravana impresionante. Me imagino caballos, oro... Carruajes, caballos de guerra, cargamentos de oro, plata y ropa lujosísima.
Él llega esperando una alfombra roja. En su mente el guión dictaba que Eliseo iba a salir corriendo a recibirlo. Claro, reverenciándolo. Que haría grandes ademanes místicos, invocaría al cielo y lo curaría con la reverencia que merece un héroe de su talla. ¿Y qué es lo que realmente pasa en el texto? Que Eliseo ni siquiera se asoma a la puerta. Nada. Ni siquiera sale a saludar. Le manda a un criado, a un mensajero, a darle la receta. Eso, para empezar, es una bofetada a mano abierta al ego de un general de 5 estrellas. Totalmente indignante para él. Pero la instrucción que le manda al criado es la verdadera afrenta. Le dice que vaya, camine hasta el río Jordán y se zambulla en el agua 7 veces. Una tarea ridículamente simple. Y Naamán literalmente enfurece a un nivel estratosférico. Su lógica explota. Él viene de Siria argumentando que allá tienen ríos de aguas cristalinas y majestuosas como el Habaná y el Farfar. Ríos dignos de un rey. Exacto. Y piensa, me están pidiendo que me meta a ese charco lodoso y sucio de Israel. Estoy dispuesto a pagar con oro, a luchar, a lo que sea, pero todo menos eso. Ese todo menos eso es el núcleo psicológico de esta inversión profunda. Sí. Y aquí quiero lanzar una pregunta que me estuvo dando vueltas en la cabeza mientras preparábamos este análisis. A ver. ¿Por qué diablos las instrucciones más sencillas son las que más hacen enfurecer al ego humano? Piénsalo. Si a Naamán le hubieran pedido, no sé, liderar a sus tropas para conquistar una fortaleza inexpugnable. O matar a un dragón casi. Ándale, o escalar la montaña más alta descalzo para encontrar una flor rara que lo curara, el tipo lo habría hecho con una sonrisa en la cara. Porque una hazaña épica alimenta la leyenda personal. Claro, te hace el héroe. El ego prefiere por mucho el heroísmo difícil e inalcanzable a la obediencia sencilla y humillante. Es una observación crucial. El mecanismo detrás de esto es que el ego humano sobrevive a base de complejidad y mérito. Cuando a Naamán se le pide hacer algo grandioso, él sigue en control, o sea, él es el salvador de su propia historia. Pero cuando se le pide que simplemente se bañe en un río sucio, se le está despojando de su estatus. Se le quita la medalla. Exactamente. Se le está diciendo, tu cura no depende de tu grandeza, de tus medallas o de tu dinero. Depende de tu capacidad de rendirte. Y rendirse es la muerte del ego. ¡Qué fuerte! Por eso las instrucciones simples generan tanta resistencia. Y fíjate, esto abre la puerta a un ejercicio mental de muchísimo valor que se propone en los textos para la audiencia de hoy, que es identificar el propio río Jordán. ¿Y cómo funciona ese ejercicio en la vida diaria para quienes nos escuchan? Pues consiste en observar con total honestidad en qué área de la vida la mente dice «estoy dispuesto a todo menos a eso». Uf, esa frase duele. ¿Cuál es esa instrucción o acción sencilla que detona una resistencia irracional? Para algunos, ese río Jordán lodoso es perdonar a un familiar y ser el primero en llamar. Qué difícil es eso. Para otros, es pedir disculpas en una junta de trabajo frente a su equipo, o dejar que un colega reciba el crédito por un proyecto. O tal vez algo tan simple como ceder la última palabra en una discusión de pareja. Exacto. Esa frontera invisible, ese punto exacto donde alguien declara «yo soy muy tolerante y accesible, pero hasta ahí no llego», es exactamente la trinchera donde reside el orgullo escondido. Es durísimo darse cuenta de eso, porque es muy fácil construir toda una narrativa, una fachada de ser personas sumamente espirituales, empáticas o buenas, pero manteniendo nuestro Jordán intacto, súper blindado. Claro, seleccionamos en qué somos buenos. Decimos, yo comunico amor a todo el mundo, soy súper pacífico, pero a esa persona que me ofendió hace 3 años, a esa ni le dirijo la mirada. Ni de chiste. Y la realidad es que la negativa a cruzar ese río, la resistencia a zambullirse en la vulnerabilidad de pedir perdón o ceder el control, pues nace de una inseguridad profundísima. Totalmente conectadas. Lo que irremediablemente nos lleva a la siguiente pregunta lógica de este tema. Adelante. Si la resistencia es inseguridad, ¿cómo se ve realmente, en la práctica, una persona que opera con verdadera seguridad? El análisis de hoy utiliza otra narrativa histórica fundamental para trazar este contraste. Es el relato clásico de uno de los evangelios, el de Juan, donde se describe a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Ajá, una escena súper conocida. Pero para entender el impacto hay que mirar el contexto cultural y el mecanismo de fondo.
En aquella época, lavar los pies polvorientos de los invitados era la tarea reservada exclusivamente para el esclavo de menor rango en la jerarquía de una casa. Era verdaderamente lo más bajo. Era un trabajo denigrante. Pero el texto hace una aclaración psicológica que lo cambia todo. No resalta solo el acto, sino el origen del acto. Dice explícitamente que lo hizo porque sabía de dónde venía y a dónde iba. Es decir, tenía una certeza absoluta de su identidad. Su valor no estaba a debate ni dependía de lo que estuviera haciendo en ese momento. Exactamente. Cuando hay un ancla interna de identidad tan sólida, el cerebro no entra en pánico ante la humillación externa. Sabía quién era, por lo tanto podía ejecutar la tarea más baja de la sociedad sin sentir que perdía un gramo de su estatus. O sea, no se le caían las alianzas ni la corona por hacerlo. Tal cual, no necesitaba reafirmar su autoridad ni exigir que lo sirvieran para validar su existencia. En contraste absoluto, cuando esa ancla de identidad no existe, entra en juego el ego y la inseguridad. ¿Y cómo reacciona esa inseguridad? El mecanismo de defensa automático de la inseguridad es el control. Quien no sabe quién es internamente entra en un estado de pánico silencioso e intenta desesperadamente controlar su entorno y a las personas que lo rodean para sentir que el piso no se mueve. Y el material expone unos ejemplos que, de verdad, son crudos, pero dolorosamente reales en la sociedad moderna. Así es. Miremos cómo opera este mecanismo de control. Se describe el caso de un hombre profundamente inseguro que se enamora de una mujer brillante. Ajá, una mujer histriónica, el alma de la fiesta. Él se siente atraído por ella precisamente porque ella posee la luz y la seguridad de la que él carece. Pero ¿qué pasa una vez que se casan y la relación se formaliza? Empiezan los problemas. En lugar de celebrar esa luz, él comienza a apagarla. Empieza a exigirle sutilmente que cambie su forma de vestir, que ya no use cierta ropa, que baje la voz, que deje de reírse a carcajadas con sus amigos. La asfixia por completo. Y no es porque de pronto se haya vuelto un villano de película. Es por la mecánica de su inseguridad. En su mente, si ella brilla demasiado, alguien más se dará cuenta de su valor y se la arrebatará. Así que intenta controlarla para sentirse seguro. Es la ilusión del control como salvavidas. Y se ve en todos los niveles, no solo en parejas. En el trabajo, por ejemplo. Sí, líderes en oficinas que en lugar de inspirar o delegar, parecen agentes del FBI vigilando cada teclado de sus empleados, respirándoles en la nuca. Porque en el fondo mueren de miedo de que si no controlan la microtarea, el mundo se dará cuenta de que son incompetentes. Es un mecanismo de defensa agotador. Pero el ejemplo que me pareció a la vez trágico y casi cómico por lo real que es el de la crianza. Ah, el de la madre. Sí. Se narra el caso de una madre sobreprotectora que nunca resolvió sus propias inseguridades y traumas. Su hija de 17 años va a salir a una fiesta por primera vez. Un momento normal en la vida. Pero en lugar de darle herramientas, la madre le transfiere todo su propio baúl de neurosis. La aterra diciéndole que no confía en nadie, que le van a poner algo en el vaso y que, literal, va a amanecer sin riñones en Tijuana. Es una locura de proyección. La imagen mental del adolescente llegando a la fiesta con las manos aferradas a los costados para proteger sus riñones es súper exagerada, pero ilustra un punto vital. La madre no está educando, está intentando calmar su propio terror, controlando el entorno de su hija a través del miedo. Es un mecanismo de transferencia de ansiedad puro y duro. Y aquí radica la implicación más fuerte, el gran ¿por qué importa esto para quienes nos escuchan? ¿Por qué debería importarnos? Las personas que operan desde esa necesidad obsesiva de control, dictada por su orgullo herido y su inseguridad, en realidad no están viviendo la vida. Están en un estado de supervivencia crónico. ¡Guau! Solo sobreviviendo. Toda esa energía mental, emocional y vital que debería invertirse en amar, en conectar genuinamente o en crear, la están drenando en un esfuerzo inútil por intentar dominar variables que son incontrolables. Quien ejerce ese control termina agotado y quien lo padece termina destruido. Y si aterrizamos este mecanismo de inseguridad en la era actual, la situación está en un nivel de emergencia. Definitivamente. Porque sabemos que la inseguridad se alimenta directamente de la comparación. Y hoy, gracias a las redes sociales, vivimos en la era dorada de la comparación tóxica a nivel industrial. Estamos todo el día en eso. 24/7 contrastando nuestra realidad sin filtros con la película editada de los demás.
Literalmente, comparamos nuestras lagañas de la mañana, nuestros días caóticos y aburridos, con el carrete de mejores momentos. El famoso highlight reel. Exacto. Con el highlight reel de gente que ni siquiera vemos en persona, excompañeros de escuela o peor aún, exparejas. En los relatos que revisamos se menciona a alguien que pasa sus tardes vigilando los perfiles de sus 3 exmaridos, sufriendo y amargándose por la supuesta felicidad de los 3. ¡Qué tortura! Nos autoconvencemos de que no estamos a la altura, olvidando que estamos comparando nuestro detrás de escena con un escaparate que ha sido diseñado específicamente para generar envidia. Es una ilusión óptica devastadora que funciona como combustible de alto octanaje para el cáncer del orgullo y la baja autoestima. Totalmente. Al vivir en este ciclo de comparación donde siempre se sale perdiendo, el ser humano desarrolla un rechazo profundo hacia su propia realidad. Y las narrativas abordan esto desde una óptica filosófica muy aguda. ¿Qué sugieren sobre eso? Sugieren que vivir quejándose constantemente del cuerpo físico que se tiene, de la familia en la que tocó nacer, de la geografía o de las circunstancias de origen, es en realidad un insulto implícito al diseño original de la vida. Fuerte, muy fuerte. Es una postura de arrogancia disfrazada de queja, equivalente a decir, el universo o el creador se equivocó conmigo e hizo mal su trabajo. Híjole. Y frente a este diagnóstico tan sombrío de nuestra psique, la pregunta ineludible es, ¿cómo se repara esto? O sea, ¿cómo se sana una identidad tan fracturada por la comparación para finalmente ser libres de la tiranía del orgullo? Y es ahí donde las narrativas históricas ofrecen un antídoto que me parece brillante. A mí me pareció bellísimo y súper profundo. Me impactó muchísimo la historia de Jeremías. Profundicemos en eso. ¿Cuál es el mecanismo de sanidad que se ilustra en su caso? Pues Jeremías fue un profeta que vivió en una época de crisis nacional total. Pasó por rechazo masivo, aislamiento, burlas, literal lo tiraron a un pozo. Todo su entorno gritaba que era un fracaso absoluto. La presión externa estaba al máximo. Pero su ancla mental, lo que impidió que su psique se rompiera, fue una certeza radical sobre su origen. Los textos señalan que la revelación que recibió fue que había sido elegido y validado antes de formarse en el vientre de su madre. ¡Qué concepto tan poderoso! Esto, psicológicamente, voltea el tablero por completo. Significa que fue aprobado antes de demostrar la más mínima pizca de talento, antes de poder pronunciar un discurso elocuente, antes de su primer llanto, antes de cometer su primer error o ganar su primer aplauso. Su valor ya estaba garantizado de origen. Es un concepto psicológicamente liberador porque ataca la raíz de la inseguridad, la idea de que el valor humano es condicional. Claro, si hago esto, entonces valgo. En nuestra cultura, el amor y la aceptación se ganan mediante el rendimiento. Tienes que sacar buenas calificaciones, ser exitoso, verte bien, para valer. La idea de una validación preexistente elimina esa rueda de hámster. La aceptación antecede a la ejecución. Exacto. Y este concepto se ensambla de manera increíble con otra de las historias que revisamos, la de Jacob. Otro gran ejemplo. Este es un personaje fascinante porque el nombre Jacob literalmente significa suplantador o engañador. Y vaya que le hacía honor, o sea, tenía un historial de vida lleno de estafas, traiciones a su familia y un pésimo récord moral. Era un desastre, básicamente. Pero llega un punto donde tiene un quiebre, un encuentro genuino con lo divino, y hay una transformación. En ese momento se le cambia el nombre a Israel. Es el equivalente espiritual a que te borren tu mal historial del buró de crédito y te entreguen un récord financiero inmaculado. Es la metáfora perfecta de otorgarle a un individuo una identidad renovada, limpia y digna de un propósito mayor. Pero aquí viene el giro que me voló la cabeza y que destroza el perfeccionismo humano. A ver, cuéntanos. Uno pensaría que a partir de ese momento, el guión exige perfección absoluta y que se borre el pasado oscuro. Sin embargo, en las generaciones futuras, cuando la divinidad se presenta ante los nietos y descendientes de este hombre, no dice con voz de trompeta, «Soy el Dios de Israel». No, no lo hace. Sorprendentemente, elige presentarse siempre como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Utiliza deliberadamente el nombre antiguo, el nombre del hombre defectuoso y tramposo.
El peso filosófico de ese pequeño detalle lingüístico es abrumador. Totalmente. Lo que sugiere es que el amor incondicional y la aceptación última no están dirigidos hacia la fachada perfecta, pulida y impecable de Israel que todos intentamos construir desesperadamente para que el mundo nos aplauda. La gracia real abraza la versión defectuosa, auténtica, llena de miedos y fracasos que representa a Jacob. Hay un amor profundo por el ser vulnerable que normalmente la sociedad y nosotros mismos intentamos esconder en el closet. ¡Qué alivio tan gigantesco! De verdad, analizar esto es sentir que te quitan un yunque de los hombros. Definitivamente. Pienso en la cantidad obscena de energía que gasta el ser humano promedio pretendiendo ser Israel todos los días, fingiendo perfección en la oficina, usando filtros en las redes sociales, ocultando las crisis matrimoniales en las reuniones familiares. Es un peso insostenible. Entender esto hace que no fingir sea la experiencia más liberadora posible. Si alguien asimila hasta la médula de dónde viene y a dónde va, como en el ejemplo de lavar los pies, no se le cae la corona bajo ninguna circunstancia. Pierdes el miedo al que dirán. Le da absolutamente igual si en una junta de trabajo no le reconocen una gran idea, o si le toca hacer la tarea aburrida, o si tiene que abrirse su propia puerta. Ya no necesita que el entorno exterior le lance confeti para saber que su existencia tiene un peso y un valor incalculable. A modo de síntesis de todo el viaje psicológico que hemos hecho en esta inmersión profunda, podemos concluir que la verdadera cura para el cáncer del orgullo y para su manifestación más silenciosa que es la baja autoestima, se compone de 3 movimientos internos fundamentales. ¿Cuáles serían esos 3? Primero, requiere el coraje de zambullirse en nuestro propio río Jordán de obediencia, es decir, ubicar esa frontera específica donde el ego se niega a ceder y decidir cruzarla. El todo menos eso. Exacto. Segundo, soltar drásticamente la ilusión del control que nace de estar midiendo nuestra vida contra los escaparates irreales de otras personas. Dejar las redes sociales en paz, digamos. Y tercero, y sobre todo, internalizar la realidad de que el ser humano no necesita pasar la vida entera ganando a pulso una validación que, en esencia, ya le fue otorgada desde el origen de su diseño. Es una reconfiguración total, o sea, desde los cimientos de cómo percibimos nuestro propio valor frente al mundo. Y para ponerle el broche de oro a este análisis de hoy, quiero dejar una pregunta en el aire. Adelante, cerremos con eso. Un pensamiento provocador para que cada oyente lo mastique a solas durante los próximos días. Si a partir de mañana despertaras con la absoluta certeza, incuestionable, de que ya no tienes que demostrarle tu valor a una sola persona más en este planeta, ¿qué máscara te quitarías hoy mismo y qué dejarías de fingir frente a los demás? ¡Qué pregunta tan fuerte! Ha sido un recorrido increíble y sumamente revelador. Si la audiencia encontró valor en esta plática, su apoyo hace toda la diferencia. Así que pedimos sus me gusta, suscripciones y compartir el video ayuda muchísimo a que sigamos trayendo estos análisis a la mesa. Así es, nos ayuda a seguir. Y por supuesto, nos encantaría leer qué opinan sobre cuál es ese río Jordán personal o esa máscara que ya es hora de soltar. Así que, como siempre pedimos, no olvides dejar un comentario. Nos vemos en la próxima inmersión profunda.